Los dejo con los chicos del Balestrini. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Nosotros somos del Hospital Balestrini, residentes del segundo año, y en este caso nuestro Ateneo se titula como ¿Qué pasa en mi cabeza? También les vamos a pedir que tengan a mano el celular porque le vamos a hacer una preguntita. Bueno, para introducirnos más en nuestro tema, comenzamos con el primer caso clínico, que se trata de un paciente masculino de 26 años de edad, nacionalidad boliviano, quien ingresó a la guardia del Hospital Balestrini el 29 de mayo del 2018 con convulsiones tónico-clónicas generalizadas y por esto se indica tomografía cerebral y se solicita laboratorio. Antes que nada, vimos sus antecedentes, los cuales fueron: refirió convulsiones hace 2 años, cefaleas esporádicas y en el 2009 fue tratado por tuberculosis. Ese mismo día se realiza una tomografía computada donde se observan imágenes cerebrales quísticas múltiples con contenido en su interior, algunas corticales. Debido a estas imágenes observadas, se realiza un diagnóstico presuntivo de hidatidosis, abscesos, tumores cerebrales, metástasis, neurocisticercosis y meningitis tuberculosa. También debido a lo que se observó en la imagen, se inicia tratamiento con albendazol y se solicitan líquido cefalorraquídeo, físico-químico, cultivo micológico de micobacterias, hemocultivo, resonancia magnética, esputo para VAR y serologías para HIV y toxoplasmosis. Al siguiente día se interna en clínica médica, donde se obtiene el resultado del laboratorio, evidenciándose un aumento de los glóbulos blancos y una neutrofilia, pero el resto de los parámetros fueron normales. El líquido cefalorraquídeo estuvo sin particularidades. Por lo tanto, se inicia un tratamiento con metronidazol, ceftriaxona, fenitoína, el cual es un antiepiléptico, y se retira el albendazol. Entonces, queda pendiente la resonancia magnética, hemocultivos, cultivo de líquido cefalorraquídeo, serologías y esputo de VAR. Al siguiente día, el paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y afebril. Se obtienen las serologías donde fue no reactivo para HIV, reactivo para toxoplasmosis IgG y no reactivo para toxoplasmosis IgM. El 100 Nielsen del líquido cefalorraquídeo fue negativo. Continúa el mismo tratamiento, encontrándose en el segundo día de ceftriaxona y metronidazol. El 4 de junio tiene cefalea holocraniana, es decir, en toda la cabeza, con 24 horas de evolución, que no cede con AINES y recién cesó al siguiente día. Se encuentra en el 6º día de antibiótico. 4 días más tarde se realiza resonancia magnética, donde el paciente manifiesta hipoestesia de mi cuerpo izquierdo, lo cual quiere decir una disminución en la sensibilidad o en el tacto. Y parestesia en miembro superior izquierdo, lo cual es una sensación de hormigueo. Se encuentra en el 10º día de antibiótico y se obtienen los resultados de esputo para VAR, el cual fue negativo. El 16 de junio se encuentra en el 17º día de internación y este es el día en el que finaliza el tratamiento con antibiótico. También se recibe el informe de la resonancia magnética, donde se observan lesiones quísticas vesiculosas con contenido líquido y una pequeña imagen puntiforme en su interior, el Scolex, compatible con neurocisticercosis. Se observa un discreto refuerzo post-contraste endovenoso de la pared de los quistes. Esta lesión quística se encuentra ubicada en la región parietal derecha y se acompaña de un aumento de la señal del parénquima encefálico sugestivo de gliosis periférica. Este aumento de la señal del parénquima hace referencia a una intensificación del tejido gliótico, que es el tejido estructural que circunda al quiste. Por lo informado en la resonancia, se solicita serología en líquido cefalorraquídeo y suero para cisticercosis e hidatidosis. Por lo tanto, hasta ahora tenemos un diagnóstico compatible con neurocisticercosis, lo cual les vamos a hacer la preguntita, que es: ¿cuál es el parásito responsable de la neurocisticercosis? Opción 1, Immunolepis nana. Opción 2, Diphyllobotrium latum. Opción 3, Taenia solium. Opción 4, Onchocerca volvulus. Vale, que todos respondan bien.
Bueno, muy bien, la opción correcta era la 3, Taenia solium. Bueno, el 18 de junio se encuentra en el 19º día de internación y por lo informado en la resonancia y por los quistes se comienza el tratamiento con albendazol. Permanece internado por cualquier efecto adverso a este tratamiento. El 22 de junio se encuentra en el 5º día de albendazol, el paciente está estable respondiendo al tratamiento, por lo tanto se decide dar el alta con seguimiento ambulatorio. También ese mismo día se obtienen las serologías para hidatidosis y cisticercosis, las cuales fueron negativas. Y el turno de control era el 26, es decir, 4 días más tarde a su alta en infectología. Pero esto no pudo ser así, ya que 2 días después ingresa nuevamente con un cuadro convulsivo, por esto lo internan al paciente, pero él, el día siguiente, el 25 de junio, decide el alta voluntaria y no pudimos obtener más datos sobre él. Entonces, para seguir metiéndonos en nuestro caso, ¿qué es la neurocisticercosis? Es una infección parasitaria causada por el quiste larvario de un gusano tremato de Taenia solium. Estos quistes larvarios pueden infectar diferentes tejidos, incluidos cerebro y músculo, y son la mayor causa de episodios de convulsiones en adultos en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, si el lugar de formación del quiste es en el sistema nervioso central, estamos hablando de neurocisticercosis. Para meternos más en la historia de la teniasis humana se conoce desde las culturas antiguas, egipcias y griegas. En la cultura egipcia antigua, probablemente la infección era Taenia saginata, ya que los egipcios no consumían carne de cerdo. La Taenia solium se confundió con Taenia saginata y Phyllobotrium latum durante 2000 o más años. Según Aristóteles, Hipócrates y Teofrasto, las llamaron a las tenias gusanos planos, que significaban gusanos en forma de listón. Y según Celso, Plinio el Viejo y Galeno, las llamaron lumbricus latus, indicando gusano ancho. Bueno, para saber cómo fue conociéndose este parásito y evolucionando, esto partió en 1558 con Rummler, que fue el primero en reportar un caso de cisticercosis humana. Lo describió como un tumor en la dura madre de un paciente epiléptico. Más tarde fue Tyson quien descubrió y describió a las cabezas de las tenias y pudo diferenciar las especies. Reddy publicó ilustraciones de tenias en perros y gatos. En 1698 fue Malpighi quien identificó realmente a esta enfermedad como parasitaria y describió el Scolex. En 1853, Van Beneden demostró el desarrollo de los cisticercos con cerdo. Esto lo hizo bajo un ensayo, ya que le dio a un cerdo el huevo de Taenia solium y después encontró los cisticercos bajo necropsia. En 1855, Kachimeister demostró que las tenias se desarrollaban a partir de los cisticercos. Esto lo demostró en un ensayo un año más tarde, donde le dio de comer cisticercos extraídos de un cerdo a un preso. Esto lo hizo sin su consentimiento y después descubrió en el intestino los gusanos bajo la autopsia. En 1933 fue Yoshino quien experimentó consigo mismo al ingerir cisticercos, ya que después los eliminó a los proglótides en su materia fecal y de esta manera examinó a los huevos. Finalmente dieron la clasificación Ceder y Rudolphi de cisticercos celulosae, pero esto es científicamente incorrecta, ya que los cisticercos son tan solo estadios larvarios de la tenia. Bueno, la clasificación taxonómica, el reino es Animalia, el filo es Platelmintes, la clase es Cestoidea, el orden Cyclophyloidea, la familia Tenidae, el género Taenia y la especie Solium. Bueno, enfocándonos más en la morfología, este parásito consta de estadios evolutivos, uno de ellos el huevo, cisticerco o larva y el adulto. El huevo, estos huevos son esféricos u ovales, miden aproximadamente entre 30 a 45 micrones. Estos contienen una cápsula, las cuales las pierden en el exterior y es prácticamente imposible visualizarlas bajo el microscopio. También contiene una doble membrana gruesa, una membrana embriofórica seguida de una membrana oncosferal. Esta membrana oncosferal contiene en su interior al embrión hexacanto u oncósfera. Los huevos de Taenia solium y saginata son imposibles de distinguir bajo microscopio.
Entonces, por lo tanto, una vez que el embrión hexacanto u oncósfera eclosionó o salió del huevo, este sufre un proceso de vesiculización y luego de 2 a 3 meses es donde se forma el cisticerco o larva. El cisticerco mide de 5 a 10 milímetros, tiene paredes finas y translúcidas y en su interior un punto denso y blanquecino que se correlaciona con el escólex que se invagina. Por lo tanto, el cisticerco es el estadio responsable de ocasionar la neurocisticercosis. Si el cisticerco se localiza en el cerebro del hombre, se pueden diferenciar 2 morfologías. Una de ellas es el tipo celuloso, que es la forma más común o más típica de encontrar. Estos suelen medir aproximadamente de 10 a 20 milímetros. Y frecuentemente se lo encuentra rodeado de una capa colágena circundante que lo separa del tejido. También a la microscopía electrónica presenta microvellosidades y una abertura que se relaciona al escólex que se vagina. La localización más frecuente de este tipo es en los espacios subaracnoideos o se puede encapsular en el tejido cerebral. La otra morfología del cisticerco es la racemosa. Estas son formas muy atípicas o muy infrecuentes de encontrar. También son más peligrosas ya que tienen un mayor tamaño, miden hasta 10 centímetros. Estas están formadas por una fina pared similar a ollejos de uva. Macroscópicamente lo característico de esta forma es que no se puede observar su escólex, pero histológicamente se pueden encontrar vestigios de este. Y suele localizarse en ventrículos y meninges. Bueno, el cisticerco tiene 4 estadios. El primer estadio es el vesicular, donde hay una tolerancia inmune del huésped, pero puede presentar una mínima reacción inflamatoria. El siguiente estadio es el vesicular coloidal, donde el parásito muere y debido a esto desencadena productos metabólicos, lo que va a llevar a una reacción inflamatoria intensa. El siguiente estadio es el granular nodular, donde se produce una absorción y retracción de este quiste hasta llegar a la calcificación, donde el quiste ya está involucionado o mineralizado. La localización puede ser parenquimatosa, es la forma más habitual de encontrar, también en el espacio subaracnoideo, ventricular y cordón espinal. Bueno, y hablando un poco de lo que ya es el adulto, consta de una doble corona de ganchos y 4 ventosas. Esto se correlaciona con su cabeza o escólex. Tiene tamaño de cabeza de alfiler y tienen ausencia de boca y aparato digestivo. Lo que sigue al escólex es el cuello, que es la parte germinativa de este parásito, ya que a partir de acá se desencadenan las proglótides. Las proglótides más cercanas al cuello, más proximales, son las proglótides inmaduras, y las proglótides más alejadas al cuello, más distales, son las proglótides maduras o también se llaman grávidas. Al ser maduras, estas proglótides se van a desprender y son las que contienen los huevos en su interior, aproximadamente 60.000. Esto es el cuerpo o el estróbilo del parásito y mide de 2 a 7 metros. Tienen forma de tallarín con un enorme número de proglótides y son gusanos hermafroditas ya que contienen tantos órganos sexuales femeninos como masculinos. Bueno, metiéndonos ahora en el ciclo de vida, este ciclo de vida consta de 2 partes. Una es la cisticercosis y la otra es la teniasis. La cisticercosis ocurre al ingerir el huevo de la Taenia solium. Esto lo puede ingerir el hombre como también el cerdo. Al ingerir los huevos de Taenia solium puede ser mediante alimentos, tierra contaminada o en el ambiente. Una vez que se ingieren esos huevos, al pasar por el estómago, los jugos gástricos producen que eclosione o salga el embrión hexacanto u oncósfera del huevo. Una vez que sale ese embrión hexacanto, llega a la mucosa intestinal, donde se adhiere con sus ganchos y luego atraviesa los vasos mesentéricos y de esta manera pasa a circulación. En circulación va a tomar diferentes localizaciones de tejidos u órganos y una vez ahí demora 2 o 3 meses, que es el proceso de vesiculización, y se forma el cisticerco o larva. Perdón. Bueno, la otra parte del ciclo es la teniasis. La teniasis surge a partir de ingerir la larva.
La larva se ingiere a través del cerdo, que el cerdo contiene a la larva en sus músculos. Una vez que la larva llega al intestino, también por los jugos gástricos y biliares, pasa a su siguiente estadio, que es el adulto. En este caso estamos hablando de teniasis, y una vez que se encuentra el gusano adulto en el intestino, es quien va a liberar los huevos al exterior y comienza a través del ciclo. Bueno, hola. Sí. Para hablar un poco de la epidemiología, la cisticercosis es una zoonosis importante en muchos países consumidores de cerdo y es usualmente, aunque no siempre, relacionado con el bajo desarrollo económico de dichos países. La prevalencia de la infección por Taenia solium varía enormemente de acuerdo a los niveles de sanitización, prácticas de cría y hábitos alimenticios de cada región. Bien, tiene una distribución mundial, aunque su incidencia es muy difícil de evaluar por cuanto está relacionado con los hábitos según la cultura, la religión y el lugar. Es común en América Central y en el centro y norte de América del Sur. En países como México, Perú y Ecuador, el 50% de los pacientes que presentan convulsiones adquiridas en la edad adulta tienen evidencia imagenológica de la enfermedad. En países como Brasil, Bolivia y Ecuador, la neurocisticercosis representa del 10 al 12% de los ingresos por causa neurológica. En nuestro país, sin embargo, la prevalencia estimada es muy baja. La mayoría de los casos son importados, pero en realidad hay muy pocos casos registrados de la enfermedad. Y esto se puede deber a que realmente hay una baja prevalencia o que está subdiagnosticado. En cuanto a la clínica, la mayoría de las veces va a ser asintomático. Sin embargo, si la enfermedad se presenta de manera asintomática, va a ser por dos factores principales: el número, la ubicación y el tamaño de los quistes, y el segundo factor va a ser la presencia de edema o inflamación. Si la larva se aloja en el parénquima del sistema nervioso, los síntomas más comunes van a ser convulsiones o epilepsia. Si por el contrario se aloja por fuera del parénquima, va a estar más relacionado con síntomas de obstrucción mecánica. Una vez que la larva muere, pierde su capacidad de modular el sistema inmune del hospedador, con lo cual empieza un proceso inflamatorio que va a generar un efecto de masa. Eso puede llevar desde edema a hidrocefalia. La cefalea va a estar relacionada con una pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y pacientes con trastornos visuales se ha notado que se relaciona con compromiso meningio. Antiguamente se creía que la larva se alojaba en el ojo y producía estos síntomas, que si bien es cierto, hoy se sabe que no es tan común. El efecto mecánico además puede producir cuadros de psicosis. En cuanto al diagnóstico, se va a tener que diferenciar entre una constelación de síntomas que, si bien pueden ser típicos o sugestivos, en general son muy inespecíficos. Por lo tanto, si se evalúan de manera individual, puede llevar a muchas confusiones. Es por eso que se evaluó hacer criterios diagnósticos que se van a basar en criterios clínicos, y radiológicos, inmunológicos y epidemiológicos. Bien, en cuanto a estos criterios, se van a clasificar a su vez en criterios absolutos, en los cuales el objetivo es el hallazgo del parásito, como lo son, por ejemplo, demostración histológica de presencia del parásito en biopsia de cerebro, lesiones quísticas mostrando el Scolex en resonancia o tomografía computada, o la visualización directa del parásito por fundoscopía. La fundoscopía es un examen de fondo de ojo que realiza el médico con luz y una lupa, y se ve la parte posterior del ojo que comprende la retina y el nervio óptico. Como estos criterios son en muchos casos muy invasivos, se desarrollaron criterios mayores en los cuales la observación de lesiones sugestivas en estudios de neuroimágenes, esto pueden ser quistes o calcificaciones. En general, esto es muy sugestivo de la enfermedad, pero pueden haber otras enfermedades que presenten imágenes parecidas. Prueba sérica positiva de Enzyme Link Immunoelectrotransfer Blot, que en realidad no es otra cosa que un Western Blot, que tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Sin embargo, la sensibilidad es cierto para pacientes que tienen más de un quiste o calcificación. Para pacientes que tienen uno solo, la sensibilidad baja bastante.
y resolución de las lesiones quísticas luego de terapia con las drogas de elección, que los antihelmínticos más usados son el albendazol y el praziquantel. En cuanto a los criterios menores, que van a ser los más comunes que se usen, van a ser las manifestaciones clínicas sugestivas de la neurocisticercosis, los criterios epidemiológicos, cisticercosis externa al sistema nervioso central, que eso puede ser presencia de quistes en partes blandas o calcificaciones debajo de la piel, y ELISAs positivos para la búsqueda de antígenos o anticuerpos. Y la razón por la que las guías recomiendan al ELISA como un criterio de diagnóstico menor es porque se asoció a falsos positivos en caso de otras infecciones por gusanos y falsos negativos también. En cuanto a los grados de certeza, vamos a hablar de que el diagnóstico es definitivo cuando se tiene con un solo criterio absoluto es suficiente, y si no, con 2 criterios mayores y uno menor más el epidemiológico. Y vamos a hablar de diagnóstico probable cuando hay un criterio mayor y 2 menores, un criterio mayor, uno menor y el epidemiológico, o 3 criterios menores más el epidemiológico. Bien, entonces, ¿en qué nos vamos a basar para diagnosticar la neurocisticercosis? Lo que generalmente se tiene a mano van a ser la epidemiología del paciente, la clínica, los estudios de neuroimágenes que pueden ir desde una radiografía simple hasta una tomografía computada y una resonancia magnética, y desde el laboratorio la inmunoserología y el estudio del líquido cefalorraquídeo. El estudio del líquido cefalorraquídeo normalmente se presenta sin cambios, normal. Pero si se presenta patológico, lo va a hacer con una hiperproteinorraquia, una hipoglucorraquia y una pleocitosis, principalmente de linfocitos y eosinófilos. Y si bien esto último es poco frecuente, de estar presente una eosinofilia ayuda a aclarar mucho el cuadro. Y desde el punto de vista del laboratorio, de la inmunoserología, se pueden realizar métodos de detección de antígenos, que es un método de elección, es el ELISA con anticuerpos monoclonales, y se puede realizar tanto en sangre periférica como en líquido cefalorraquídeo. Su sensibilidad es alta incluso en infecciones leves, sin embargo tiene el problema de que depende de la viabilidad del quiste. Y cuando se realizan métodos de detección de anticuerpos se puede hacer fijación de complemento, hemaglutinación, radioinmunoensayo, ELISA y aglutinación en látex. Los antígenos utilizados en estos ensayos pueden ser fluido del quiste u homogenizado de teniasolium, y en países de vía de desarrollo generalmente es el método de elección, debido a su disponibilidad, precio y relativa simplicidad. Para hablarles un poco del método que recomiendan en las guías, que es este Western Blot EITB, se basa en, como cualquier otro Western Blot, en resolver la muestra por una electroforesis con 2-desilsulfato de sodio, es decir, SDS-PAGE. Luego se hará un traspaso electroforético a una hoja de nitrocelulosa y eso se va a resolver por ELISA, es decir, se va a incubar con anticuerpos conjugados. ¿Qué hay del tratamiento? Las drogas de elección, ya las habíamos mencionado, van a ser el praziquantel, que es una isoquinolina, condiciona la desaparición del 60 al 70% de los cisticercos parenquimatosos, y el tratamiento se habla que varía desde 8 a 30 días, pero en realidad va a variar del número y el tamaño de los quistes y la ubicación. El mecanismo de acción del praziquantel se cree que es inhibiendo la absorción de adenosina por parte del parásito. Estos parásitos no pueden fabricar purinas de novo como la adenosina. Y la otra droga de elección es el albendazol, que es un imidazol, destruye del 75 al 90% de los cisticercos parenquimatosos y ha probado ser superior al praziquantel en diversos estudios comparativos. La duración del tratamiento se basa en los mismos conceptos que el anterior y el mecanismo de acción es evitando la polimerización y ensamblaje de microtúbulos e inhibiendo o dificultando la absorción de glucosa por parte del parásito. A su vez, genera cambios degenerativos en mitocondria y retículo endoplasmático que evitan que se sintetice correctamente el ATP. Bien, existen formas de neurocisticercosis que no deben recibir tratamiento. Encefalitis cisticercosa, por ejemplo, ya que exacerba el edema cerebral y aumenta la presión intracraneal,
Generalmente los antihelmínticos se dan con corticoides para evitar la inflamación. También se suelen dar con anticonvulsivantes. En cuanto a la prevención y control, lo que las guías recomiendan son la administración de medicamentos contra la teniasis, la identificación de tratamiento en estos casos, la educación sanitaria que incluye higiene e inocuidad alimentaria, mejora en el saneamiento, mejoras en la cría de los cerdos, como son tratamiento antihelmíntico, vacunación de los cerdos, mejor inspección de la carne. Lo cierto es que los datos epidemiológicos fiables sobre la distribución geográfica de esta enfermedad en las personas y en los cerdos siguen siendo escasos. Y para continuar con los casos clínicos, este es uno de un paciente masculino de 44 años, de nacionalidad boliviana, que ingresó en la guardia del hospital el 13 de junio del año pasado. E ingresa desorientado con excitación psicomotriz, con síndrome febril, cefalea y tos, rigidez de nuca y Kernick positivo. El signo de Kernick es una evaluación postural que hace el médico y es importante en el diagnóstico de meningitis. Como antecedentes, no refiere a haber tenido antecedentes patológicos, excepto por un traumatismo encefalocraniano que tuvo un año antes de ingresar a la guardia. Y además es etilista. Con esto se solicitan laboratorio completo, punción lumbar, hemocultivo por 2, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo y tomografía computada. Bien. El estudio del líquido cefalorraquídeo muestra una marcada hipoglucorraquia, proteinorraquia muy elevada, LDH muy elevada, una pleocitosis con predominio polimorfonuclear. En el estudio de rutina de laboratorio se muestra una neutrofilia con una CK muy elevada. Por lo tanto, el tratamiento empírico es ceftriaxona y ampicilina sulbactam. El 16 de junio se recibe el informe del cultivo de líquido cefalorraquídeo que refiere a aislamiento de Streptococcus pneumoniae y serología positiva. Los hemocultivos dan negativos y el urocultivo también da negativo. El tratamiento sigue siendo ceftriaxona y se retira la ampicilina sulbactam. Ese mismo día, el paciente presenta excitación psicomotriz, parcialmente orientado en tiempo y espacio, orientado en persona. La tomografía del encéfalo solicitada el 14 de junio muestra que no se diferencian límites entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto es debido al edema y no se observan signos de isquemia ni hemorragia. El paciente continúa evolucionando hasta el 29 de junio. El paciente mejora con el tratamiento, se encuentra estable, ubicado en tiempo y espacio. Por lo tanto, los médicos el 1 de julio deciden darle el alta médica. Sin embargo, no termina ahí, porque el 3 de julio ingresa a la guardia del Hospital Paroissien con un trastorno del sistema nervioso, cuadro confusional. Se le solicita una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo da normal, probablemente por la medicación para la meningitis. El 8 de julio, el paciente se encuentra sin terapia antibiótica, pero debido a la hipertensión endocraniana, se realiza una punción lumbar en la que se extraen 30 mililitros. Se estudia ese líquido cefalorraquídeo y se ve que, si bien está normal, la proteinorraquia empieza a aumentar. De hecho, está bastante aumentada. Se envían líquido cefalorraquídeo para físico-químico y para test de tuberculosis por GenExpert y se solicita serología para cisticercosis. Las serologías para sífilis, hepatitis C, hepatitis B y HIV dan negativas. El 15 de julio se vuelve a interrogar al paciente, quien finalmente refiere haber consumido y cuidado animales de granja, entre ellos cerdos. También refiere haber sufrido un traumatismo encefalocranial con pérdida de conciencia hace un año y pérdida de líquido por la nariz. Gracias a esto se descubre que tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo crónica que se mantiene hasta la actualidad. Se le pide una tomografía de base de cráneo para discriminar la fractura. En ella se encuentran calcificaciones. Por lo tanto, con las leves calcificaciones encontradas en la tomografía, más la hidrocefalia, más el antecedente epidemiológico, se decide iniciar tratamiento con albendazol, deltisona y dexametasona. Los resultados del líquido cefalorraquídeo para tuberculosis y para gérmenes comunes dan negativos. El 23 de julio, el informe serológico para la neurocisticercosis da positivo tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero.
El paciente hasta el día de hoy sigue internado con seguimiento continuo en el Hospital Interzonal Diego Aparición. Entonces, para repasar un poco lo que vimos en los casos, en el caso clínico número 1 tenemos múltiples lesiones quísticas vesiculosas con contenido líquido y pequeña imagen puntiforme en su interior, que se diferencia como el Scolex. Eso es un criterio absoluto. Respuesta al tratamiento con el albendazol es un criterio mayor. Y el paciente es boliviano, es decir, tiene el criterio epidemiológico, que es un criterio menor. Es diagnóstico, ¿sí? Y en el caso clínico número 2, el paciente presenta leves calcificaciones e imágenes sugestivas, respuesta al tratamiento con el albendazol, que ambos son criterios mayores, serología positiva en cefalorraquídeo y en suero, epidemiología y manifestaciones clínicas, que son la hipertensión endocraneal y la cefalea. Estos son criterios menores. Sin embargo, 2 criterios mayores y un criterio menor más la epidemiología es diagnóstico. A modo de conclusiones, la neurocisticercosis es un problema de salud pública en Latinoamérica. Es la primera causa de epilepsia adquirida en el adulto en países como Ecuador, Perú y México. Debido a fenómenos migratorios, se describen casos en países no endémicos, como sucede en nuestro país. Como esta enfermedad no es de denuncia obligatoria, en nuestro país existen pocos datos sobre esta patología en la bibliografía. Creemos que hay que tener en consideración esta patología a la hora de evaluar pacientes con compromiso neurológico. Y por último, a pesar de que las recomendaciones para la prevención de estas enfermedades suelen hacer foco en la cría saludable de animales, en la administración masiva de medicamentos y vacunas, las personas que viven en condiciones vulneradas seguirán siendo huéspedes de estas enfermedades mientras no haya una política que los defienda. Esta es la bibliografía consultada. Queremos agradecer especialmente al Hospital Parvisión por su ayuda en los casos clínicos, a nuestros compañeros del laboratorio de residencia y a ustedes por escucharnos.